Vale, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de cuándo estéis viendo esto. Vale, esta es la grabación del epígrafe número 4, como tenéis aquí, relaciones semánticas entre palabras, que es el último epígrafe de este tema, del temario modificado en el año 20, creo, más o menos. Se llama, he puesto aquí semántica y léxico, porque este tema, que en realidad son dos del anterior temario, fundamentalmente de lo que trata, de las dos disciplinas lingüísticas que podemos llamar semántica y léxico. Bueno, vamos a ir directamente un poquito. Vale, como estoy grabando, esto es una grabación a través de PowerPoint, ¿vale? Es un nuevo sistema que tenemos ahora o que he encontrado ahora. Si no funciona bien, cambiaré a otra cosa. He hecho unas capturas de pantalla para poner aquí el tema de Word que tenéis vosotros, para que sepáis de qué estoy hablando, ¿vale? Para no tener solo la presentación de PowerPoint y para no ir saliendo y entrando de la presentación constantemente. Entonces, dice aquí, las palabras se relacionan unas con otras, no solamente relacionan su significado con significante, sino también los significados entre sí o los significantes entre sí. Para ello es importante conocer las relaciones significativas. Voy a leer todo lo que hay en esta diapositiva porque creo que no puedo ir hacia atrás en la diapositiva, así que graba solo lo que digo en cada diapositiva, ¿vale? Así es que leo aquí ahora y voy diciendo más adelante lo que me interesa en cada caso. En esta parte del texto o del tema habla de la sinonimia o trata la sinonimia, ¿no? La relación semántica que se establece entre varios significantes que tienen el mismo significado, como morir y fallecer, a pesar de que haya solo un significado entre los sinónimos, debes advertir que existen multitud de matices que impiden que la sinonimia sea completa. Estos matices dependen de muchos factores. Ahora vamos a hablar más adelante cuando llegue la diapositiva. Es simplemente que sepáis que esto es lo que está en el tema. Distintos tipos de sinonimia, y también vamos a hablar ahora de los distintos tipos de sinonimia y de por qué hay distintos tipos de sinonimia. Voy a seguir adelante y vamos a leer todo el tema completo porque luego no me deja ir atrás. Luego ya iremos viendo lo que hay en cada día. Aquí te habla de los distintos tipos de sinonimia, que explicaré ahora un poquito más adelante de por qué cada tipo de sinonimia. También haré referencia a cada tipo de sinonimia y de por qué. Tengo ahí ahora unas diapositivas que quiero enseñaros. Luego la de la polisemia, de la homonimia. También iremos hablando ahora de la hiperonimia y de lo que es en cada caso de la hiponimia y de la hiperonimia y de la antonimia. Y luego están los campos semánticos y nada más. Luego, como todo se va a convertir en un único vídeo, vosotros podéis ir adelante y hacia atrás en la grabación, como queráis. Yo ahora voy a ir a las diapositivas que me interesan porque esto es el tema que lo podéis leer tranquilamente. Vale, yo os había puesto aquí dos capturas del tema anterior de el concepto sosiriano de signo y el epígrafe que trata sobre las relaciones semánticas, ¿vale? A ver, me interesa esto por una razón. Me interesa que tengamos muy claro que esto no puede estar separado de lo que habíamos ya explicado anteriormente, ¿no? De que tenemos que tener claro cuál es el concepto de significado y el concepto de significante, el concepto de objeto y el concepto de referente. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Las relaciones semánticas se producen o se producen las distintas relaciones semánticas que vemos en este epígrafe porque lo que tenemos no son las relaciones entre las palabras, sino las relaciones entre los elementos que componen el signo lingüístico, que se explican en el epígrafe anterior. Y los elementos que componen el signo lingüístico son estos que tenéis aquí: el significante, el significado, el objeto y el referente. Es decir, de las relaciones que se producen en el interior de la palabra, en el interior del signo lingüístico propiamente hablando, es de donde
sacamos, mal dicho, las relaciones semánticas que vamos a ver. Es decir, de cómo se relaciona el significado con el significante, con el objeto y con el referente, es donde aparece el concepto de sinonimia, el concepto de homonimia, el concepto de polisemia, el concepto de todos estos conceptos que estamos viendo, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poquito. A ver, las relaciones semánticas se producen porque los elementos del signo establecen relaciones entre sí. Es decir, en la polisemia, que es lo más habitual en la lengua, un mismo significante posee varios significados. En el diccionario, los diferentes significados de una palabra polisémica se ubican dentro de la misma entrada. Es decir, las relaciones que en el signo lingüístico establece el significante con el significado son varias. Es decir, un significante tiene, como veis, un significante y varios significados. Y entonces aparece la polisemia, que es lo más normal, ¿vale? Que dentro del signo lingüístico, en la relación que establece el significante con el significado no sea unívoca, ¿vale? Eso es lo más normal. Y siendo eso lo más normal, ¿por qué nos interesa a nosotros? Cuando hablamos de la función referencial del lenguaje, y cuando a vosotros decís que un texto en la modalidad del texto expositiva es clara y precisa y busca una información, y yo os pregunto, os pido que seáis ahí, que justifiquéis ahí, ¿vale? Es decir, tenemos que justificar, porque lo más normal es que las palabras no sean monosémicas, que las palabras no sean claras ni precisas. Es extraño, pero es lo más normal. Entonces, un texto expositivo que tiene presente la función del lenguaje o predomina la función del lenguaje referencial, es claro y es preciso porque es monosémico y porque tiene tecnicismos. Y eso es lo que yo tengo que decir, que en un texto de carácter expositivo, de modalidad expositiva, de variedad elocutiva expositiva, las palabras que utiliza son monosémicas porque son tecnicismos, porque necesita que la función del lenguaje que esté presente sea la referencial para hacer que eso que esté presente en el texto sea lo más claro posible, lo más posible, lo más preciso posible. Y no me vale con decir que hay claridad y que hay precisión, sino que las palabras, los elementos lingüísticos que demuestran la función del lenguaje es precisamente la presencia de o bien vocablos monosémicos o bien vocablos tecnicismos. Cuando eso no es posible, que es en la mayor parte de las palabras, es necesario que para distinguir estos significados entre sí haya adjetivos. Y ese es el valor de los adjetivos en un texto científico técnico, en un texto de carácter expositivo, que la mayor parte de las veces, como hemos dicho, tendrá tipología, es decir, tendrá contenido, semánticamente pertenecerá a la cuestión técnica o a la cuestión científica. Pero necesitaremos de esos adjetivos para que efectivamente, como vosotros decís en los comentarios, sea claro y preciso. Pero si no lo señaláis, no significa nada que digáis que el texto es claro y preciso. Es necesario que habléis de la polisemia, que habléis de la monosemia, que lo apliquéis en la función referencial del lenguaje y que lo expliquéis, ¿vale? Es decir, la aplicación práctica de este tema tiene que ver con el comentario de textos y tiene que ver con que yo necesito distinguir la polisemia de la monosemia y necesito distinguir y valorar cuando en un texto aparece la polisemia y la monosemia, sabiendo que es lo más habitual que en un texto haya polisemia, o sea, que una palabra sea polisémica. ¿Y qué valor tiene en un texto? Y cómo eso hace que en un texto haya función del lenguaje referencial. En cuanto a los textos que estamos viendo ahora, que son fundamentalmente de carácter expositivo y de modalidad y de tipología científico-técnica. Una vez comprendido lo que es la polisemia y la monosemia, no solo de cara al examen, no solo de cara a este punto o a este epígrafe 1.4, sino a su aplicación práctica en los comentarios de texto,
vamos a ver lo que tiene que ver con la sinonimia, ¿no? En el caso de la sinonimia encontramos diferentes significantes, que es lo que digo, ¿no? Que se corresponden con un mismo significado. Es decir, no se trata de que dos palabras tienen dos significados. O sea, una misma palabra tiene dos palabras tienen un mismo significado. Sino que dentro de los elementos que componen el signo, el significante A y el significante B se corresponden con un mismo significado. Dos imágenes acústicas, como diría Saussure, tienen un mismo significado. A veces tienen un mismo referente o no, y esto es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, oscuro, sombrío. Es verdad que estas dos palabras son completamente sinónimas. Esto es lo que vamos a tratar ahora. Dice, debemos diferenciar entre sinonimia total, que se produce sobre todo en los contextos técnicos y que en realidad tampoco existe, porque la sinonimia total es difícil que se produzca, como ahora vamos a ver, operador, ordenador, computadora. Incluso dentro de los campos técnicos, los tecnicismos se usan bien por un contexto, digamos, espacial, ¿no? Porque se produzca en una parte u otra donde se habla un idioma, una lengua. Y dice aquí dentista estomatólogo, es verdad, ¿no? Pero incluso los términos técnicos tienden a ser lo más precisos posibles, es decir, lo más unívocos posibles, que es lo que yo tengo que ver en un comentario de texto, ¿no? Luego tengo la llamada sinonimia parcial, que es lo más habitual. Los sinónimos son sinónimos solo en determinados contextos. Voy a ir a la explicación un poco más técnica que he recogido en la presentación. Bueno, esto lo he sacado de los apuntes de semántica léxica de la profesora María Victoria Escandel de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Dice, claramente, se denomina sinonimia a la relación por la que se establecen dos palabras que tienen el mismo significado. Así de forma general, que ya hemos dicho que no es una definición correcta del todo, ¿no? Porque hablamos de la relación que existe entre los elementos del propio signo lingüístico, no de las palabras así de forma general. Por ejemplo, dice aquí, aceituna y oliva significan lo mismo, así que podemos considerarlas palabras sinónimas. La sinonimia es una relación de identidad entre significados, que es una parte de la palabra, no la palabra en sí, sino una parte de la palabra. Son sinónimos la palabra dentista, odontólogo, oculista, ya hemos visto, ¿no? Lo de la necesidad de que tengamos términos técnicos, sobre todo en lo que se refiere al lenguaje preciso cuando está presente la función referencial del lenguaje. En la práctica, dos palabras son sinónimas, tienen que poderse intercambiar en cualquier contexto sin que ello produzca ninguna modificación en el valor de verdad de la proposición o el enunciado en el que aparece. Ni en sus efectos comunicativos, ni en ningún otro aspecto que pueda tener relación con el significado. Hizo la pizza con aceitunas negras, la hizo con olivas negras. En consecuencia, las propiedades características de la sinonimia absoluta, entendida con identidad de significado, son las siguientes. Me deja mover la cámara. Los dos significados tienen el mismo contenido, las dos palabras pueden intercambiarse sin que se produzca ningún tipo de variedad o de cambio en el significado. Bueno, os he puesto aquí una página de este libro de María Victoria Escandel. Dice, bueno, ¿existe realmente la sinonimia? Y bueno, esto lo dice, no resulta, en principio parece fácil, ¿no? Son dos palabras que son sinónimas y significan lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la palabra coche en España y la palabra carro en América tienen el mismo significado. Sin embargo, la diferencia es su distribución geográfica. En una parte unos hablantes de nuestra lengua
utilizarán una de ellas y otros hablantes de otra lengua utilizaremos otra. Y no son completamente sinónimos porque identifican al hablante, ¿no? Identifican ya automáticamente, sabemos cuál es la procedencia de ese hablante al utilizar una palabra u otra. Y no la utilizaríamos en contextos distintos. Un hablante de español peninsular no utilizaría carro. Y a la inversa, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Tenemos aquí otros ejemplos, ¿no? Podría arguirse, por ejemplo, no es idéntico que hacemos el uso de dos palabras, por ejemplo, que tenemos aquí, que lo podéis leer, entre bajar y descender, ¿no? Y tenemos aquí el problema de las dos, por ejemplo, dice aquí, lo podéis leer un poquito más, descendió por la escalera, la bolsa ha descendido, la bolsa, hablamos indistintamente, pero el hombre desciende del mono, pero el hombre baja del mono, parece que no lo podemos intercambiar. Entonces, esta cuestión de si existen realmente dos sinónimos, el sinónimo completo del sinónimo parcial que tenéis en los apuntes y que realmente vosotros con memorizarlo, yo sé que tenéis bastante, esto es una explicación un poco amplia, pues tenemos dos puntos de vista. Unos lingüistas dicen que no existen los sinónimos completos porque resultaría antieconómico, ¿no?, para duplicar los términos de dos palabras. Y otros lingüistas dicen que sí, que los sinónimos absolutos existen y que en muchas unidades cumplen, digamos, determinados, siempre hay los determinados matices, ¿no? Y que existen sinónimos absolutos como tenéis vosotros en el tema que vais a estudiar un poco de memoria. Aquí os habla, por ejemplo, de cómo podemos identificar, ¿no?, para que resulte operativa, pues tenéis aquí los diferentes caracterizaciones de sinónimos. Por ejemplo, cómo podemos distinguir o cómo podemos sustituir todos los sinónimos de borrachera, curda, cogorza, melopea, mona, en fin, palabras que podemos sustituir. ¿Son exactamente sinónimos totales? Vosotros también sois hablantes de la lengua, podéis ver si los podríamos sustituir en todos los contextos y si eso es así o no. Las relaciones de homonimia se trata de palabras de diferente origen que en su evolución fonética tienen una expresión diferente. Tenéis aquí que cuando las palabras son homónimas y son distintas palabras, la diferencia es que encontramos dos entradas diferentes, ¿no? Entrada 1, entrada 2, y no son dos palabras con significados iguales, es decir, no son palabras sinónimas, son palabras distintas, que por historia de la lengua, que por circunstancias de fonética histórica, han terminado ser palabras que se pronuncian igual, que tienen los sonidos iguales, pero que en realidad sí son palabras con su significante similar, pero con significados diferentes que no tienen relación ni siquiera, ¿no? Tienen ningún tipo de relación y no son palabras sinónimos, sino que son palabras homónimas. Las palabras homónicas pueden ser también homógrafas, si lo tenéis en el tema, si se escriben igual, u homófonas si no se escriben igual y solo se pronuncian igual, como en nuestro caso sucede con las palabras que se escriben distinto B y V, pero se pronuncian igual porque el español peninsular no distingue la pronunciación bilabial de la pronunciación fricativa, como la palabra vaca y vaca. En esta diapositiva se recoge las relaciones de oposición, la antonimia, la complementariedad y la reciprocidad, que en el tema lo tenéis como distintos tipos de antónimo y que perfectamente lo podéis estudiar así. Es evidente que vosotros conocéis perfectamente cuál es el significado de la palabra antonimia, que son palabras de significado contrario, y tenéis que la antonimia completa de términos que admiten grados, alto, bajo, ¿no? La complementariedad, uno de los términos, supone la negación del otro, masculino, femenino, legal, ilegal, que los antónimos que se componen mediante prefijos, que en realidad no dejarían de ser creación léxica, y la reciprocidad, una palabra implica la otra.
Las relaciones semánticas son siempre complejas, la verdad, pero a nosotros nos interesan, fundamentalmente, nos interesa las relaciones semánticas, dos puntos, dos cosas fundamentales. Todas estas relaciones semánticas que hemos visto en este tema o en este epígrafe, nos interesa en un comentario de texto para establecer ideas, es decir, en uno de los comentarios de texto que habéis hecho y que hablabais de la luz, por ejemplo, ¿no os habéis dado cuenta de que había muchas palabras relacionadas con el color, que tenían que ver, que muchas de ellas eran o bien antónimos, o bien sinónimos, o bien de campo semántico, o bien de campo asociativo? Todo esto de la semántica en un comentario de texto nos interesa para establecer relaciones entre ideas. Las relaciones de antonimia, las relaciones de sinonimia, fundamentalmente nos interesa en los mecanismos de cohesión para establecer si esas ideas van cambiando, cómo podemos establecer las diferentes estructuras, ¿no? de un mismo texto, si cambia, si hay una relación de antonimia, sinonimia, es lo que os interesa. Porque para el tema de la explicación o para el tema propiamente dicho de la lingüística, en realidad vosotros lo que vais a hacer es memorizar lo que hay en el tema y ponerlo en el texto. Es mucho más interesante cómo aplicarlo en los comentarios de texto. En la mayoría de los comentarios de texto que me habéis estado entregando, os he explicado, os he puesto capturas de pantalla con esas relaciones de las semánticas, ¿no? De las palabras. Es lo más interesante. Es de ahí de donde tenemos que sacar qué nos dice ese párrafo, si ese párrafo tiene una relación con el anterior, de antonimia, de sinonimia, cuáles son las estructuras que si en realidad hay las estructuras que se establecen, ¿no? Porque las relaciones semánticas establecen las estructuras. Utilizar todo esto de los campos semánticos o de las relaciones de significado entre las palabras para establecer las estructuras, que es lo que realmente nos interesa. Entonces, aplicar todo esto en los comentarios de texto, no solamente como tema, ¿vale? Es lo que me gustaría que sacarais. En fin, yo creo que este epígrafe es realmente sencillo, no tenemos mucho más que explicar. Estoy segura de que lo vais a memorizar y poco más. Por favor, aplicarlo a los comentarios de texto, que es lo que realmente nos interesa, y seguir trabajando en una precisión de la aplicación de los comentarios de texto. Iremos poco a poco, ¿vale? Ir entregando todo lo que podáis y os iré dando las correcciones de los comentarios lo más detallada posible. Pues yo creo que nada más. Un saludo. Chao. Y luego lo que hemos hablado muchas veces de la hiponimia y de la hiperonimia, de cómo un término más amplio recoge otros, como un conjunto, un campo semántico, que lo tenéis también recogido en el final del tema, y los campos semánticos o los campos asociativos. El significado de una palabra hipónimo está incluido en el significado de otra, ya que posee una significación muchísimo más amplia.